Buenas tardes, estamos aquí para hacer una reparación que es muy común en los aires acondicionados split. Se trata de la unidad exterior que presenta un sonido en su ventilador. Como pueden escuchar, este ventilador ya tiene un sonido que no es común en su operación. Es posible que si lo dejáramos así, presente más adelante una falla que se pudiera parar e incluso quemar el equipo. Vamos a detener el video y luego continuaremos con el desarme. Empezamos por retirar los tornillos que sujetan la tapa superior. Como verán en este video, es muy fácil desarmar, pero si no tenemos el cuidado de ir memorizando cómo van las piezas, luego se nos puede complicar el armado. También quitamos los tornillos que sujetan la tapa frontal, y este equipo en particular tiene una tapa que cubre la parte de los componentes eléctricos y tenemos que retirarlo. Para tener acceso al ventilador debemos retirar todos los tornillos que sujetan la tapa frontal. El siguiente paso sería desinstalar el aspa del ventilador, y para ello podemos usar una llave ajustable para hacer girar la tuerca que sujeta el aspa. Esta tuerca en algunos equipos afloja en sentido horario. Después de retirar el aspa, antes de desconectar los cables del ventilador, se recomienda realizar un diagrama donde se indique cómo van conectados los cables según los colores, para que a la hora de volver a conectar se realice fácilmente. En este caso tenemos 4 cables: el negro, que se encuentra conectado a una regleta de conexiones, el marrón y el rojo conectados al capacitador, cada uno en su lugar, y el verde amarillo conectado a la tierra del equipo, tal como se muestra en el video. Después de hacer este diagrama, podemos desconectar los cables del ventilador con la tranquilidad de que no tendremos problemas para recordar cómo estaban conectados los cables. También debemos quitar los sujetadores del cable a la carcasa y a otros cables para poder retirarlos. Y con la ayuda de un destornillador pasamos a quitar los tornillos que sostienen el ventilador de la base, lo que permite retirar este ventilador a un sitio de mayor comodidad para proceder a desarmarlo. Para desarmar el ventilador, lo primero que debemos quitar es el retén que se encuentra en el eje del rotor, y lo hacemos con la ayuda de un destornillador de pala. Luego pasamos a retirar todos los tornillos que mantienen unidas a las dos partes de la carcasa. Como pueden ver, solo utilizaremos los siguientes materiales y herramientas: destornilladores de pala y estría, alicate, trapo y lubricante en spray. Entonces, con la ayuda de un destornillador de pala, empezamos a separar las carcasas del motor. Además, tenemos que quitar el tornillo que conecta el cable de tierra y retirar todo lo que impida que el cable salga por el orificio de la carcasa inferior. Luego, seguimos separando a las dos partes de la carcasa e introduciendo el cable para tener mayor movilidad de la carcasa inferior. En este caso, el cable se encontraba algo rígido por haberse recalentado un poco. Al lograr colocar la carcasa inferior a un lado, podemos retirar el rotor del ventilador, que tiene unidos al eje los rodamientos. Podemos ver que el rodamiento superior gira con algo de facilidad, mientras que el rodamiento inferior está algo atascado. Entonces empezamos a lubricar el rodamiento. Lo hacemos girar
Luego lubricamos nuevamente y limpiamos el exceso de lubricante con un trapo. Este paso lo repetimos hasta que el rodamiento gire libremente. Igualmente se aplica este procedimiento al otro rodamiento. Luego de lograr lubricar bien los rodamientos, empezamos el armado del ventilador. Y para ello debemos asegurarnos de que queden las piezas como originalmente se encontraban. Como pueden ver, este motor tiene dos arandelas delgadas que van ubicadas entre cada rodamiento y su respectiva carcasa. Luego de colocar el rotor, empezamos a unir las dos carcasas de manera que coincidan los orificios donde van los tornillos. Al final, colocamos los tornillos con sus respectivas tuercas para terminar de armar el ventilador. Y como podemos ver, el eje ahora gira con mayor facilidad. Ahora llevamos el ventilador y lo fijamos a su base en la unidad exterior, que se sostiene con 3 tornillos. Una vez que se encuentran apretados los tornillos, se fija el cable a la lámina que divide el ventilador del compresor. Y para conectar los cables nos ayudamos con el diagrama realizado antes de conectar el ventilador, tal y como se muestra en el video. Entonces podemos colocar el aspa al ventilador y tenemos que tomar en cuenta que el aspa tiene una caída que debe coincidir con la forma del tornillo. Finalmente colocamos todas las tapas fijadas con sus respectivos tornillos. Y con este último paso damos por terminado este tutorial. Pronto estaré subiendo un nuevo video donde explico paso a paso cómo cambiar los rodamientos de este tipo de ventilador. Si te ha gustado el video, manito arriba, y te recomiendo suscribirte al canal para mantenerte informado de los nuevos videos que estaré subiendo. También puedes ayudarme compartiendo y recomendando este video a tus amigos.